¿Combatir el crimen en México es fascismo? ¿En serio? Vean esto. Empezar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca es permiso para matar. Estos llamados autoritarios, porque son autoritarios. Es ir hacia el fascismo. Es ir hacia el fascismo. Una pregunta a la presidenta y a toda la gente que está viendo este video. ¿Carlos Manzo también fue un fascista? ¿También fue un autoritario por tratar de resolver el problema con el crimen que tenía en Uruapan, Michoacán? ¿También lo fue? El presidente municipal de Uruapan es una persona que además tiene una agenda notablemente orientada hacia la ultraderecha. De hecho, en muchos de los medios locales se le reconocía como el Bukele mexicano. ¿Quién es Bukele? Pues es una persona que no tiene ningún interés en la aplicación del Estado de Derecho, por el contrario, busca simplemente pues terminar con los criminales de cualquier manera, aun si es violando los derechos humanos. Estoy harto de que el gobierno siga utilizando estas palabras, fascista, extrema derecha, para desacreditar cualquier tipo de acción que no vaya de acuerdo con la narrativa que trae el gobierno. Señoras y señores, los jóvenes en México le siguen dando con todo a la presidenta con A de incompetente. Esta señora que ha salido a manifestar que enfrentar a los criminales, que enfrentar a los narcos que someten a la población es fascista, y que ha venido argumentando según su postura izquierdista que hacer cosas como las que hace Bukele, como las que solicitaba Carlos Manzo, son violar derechos humanos de los pobres criminales. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Nos dejan ver esta postura que tienen estos señores de izquierda, esta postura que nos dice que ellos no enfrentarán a los delincuentes, que ellos no protegerán a la población. Ellos dicen que quienes manifiestan que hay que proteger, que hay que sacar a las autoridades a buscar a los criminales que someten al pueblo, son de ultraderecha y fascistas, y ese es un camino que no deben seguir. Y yo les pregunto a ustedes, proteger a la población es de ultraderecha, encarcelar a los criminales que dañan al pueblo es fascista, meter a la cárcel a aquellos que hacen actos ilegales y que incluso están dispuestos a quitarle la vida a la gente de bien, a la gente trabajadora, es ultraderecha y fascista. No, señoras y señores, esto es simple sentido común, pero esto es algo que tenemos que darnos cuenta para ver esa perspectiva de la izquierda de protección a los criminales. Lo vemos, por ejemplo, en Colombia con Gustavo Petro, lo vemos en México con Sheinbaum, lo vimos con Manuel López Obrador, lo vemos en España. Estos países progres manifiestan que lo que hacen cosas como el presidente salvadoreño Nayib Bukele es violar derechos humanos de los pobres criminales, y ellos no harán estos actos porque según ellos esto es malvado. Porque si combatir el crimen en México se le llama fascismo, entonces ella estaría comparando a Carlos Manzo con varias figuras fascistas a través de la historia. Benito Mussolini en Italia, el pintor austriaco en Alemania y Francisco Franco en España. Porque mientras ellos dicen que combatir el crimen está fuera del marco de la ley, déjenme les cuento acerca de varias cosas que pasan el día de hoy en México y que también están fuera de la ley. Muertes de civiles mexicanos, fosas clandestinas, desapariciones, secuestros, todo esto también está fuera del marco de la ley. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Pero no tiene la menor idea de lo que está diciendo. No tiene la menor idea. Es una pinche retrasada mental. No, bueno, pero no lo puedo creer. Pero ¿sabes qué es la presidenta de México? Combatir al narco está fuera de la ley. Está fuera de la ley. Ustedes escucharon bien, señoras y señores, vean que no exageramos cuando decimos que estos tipos están protegiendo a los criminales. Ahora resulta que los criminales pueden quitarle la vida a los ciudadanos trabajadores, pueden someter, extorsionar. Y a ellos no se les puede tocar porque no hay que violar sus derechos humanos, porque estas políticas son de ultraderecha y ellos no quieren seguir ese camino. El camino de Calderón, de Peña Nieto, estos señores que nombran para justificar su incompetencia. ¿Realmente creen ustedes que esta señora está diciendo lo correcto cuando dice que no enfrentarán a los criminales, que dejarán que se salgan con la suya? Es la representante de garantizarnos el Estado de Derecho. Y ella le está otorgando el Estado de Derecho a los criminales, que ellos sí tienen derecho para matar, claro. Pero nosotros me refiero a los ciudadanos y la sociedad. Representada en su gobierno, el gobierno claudica al único monopolio que tiene, que es el de la violencia, para salvaguardar vidas y posesiones. Claro. Entonces, como una presidenta públicamente, Urbi et Orbi, declara que eso está fuera de la ley. La única cosa que está dentro de la ley es que tú tienes en tus manos al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a Seguridad Ciudadana,
para combatir eso. Y ese es el rumbo incoherente que un montón de países está queriendo seguir para proteger delincuentes, en donde no quieren utilizar el poder del Estado para proteger a la población y doblegar a aquellos que están dispuestos a matar, que están dispuestos a robar, que están dispuestos a extorsionar, sin importarle nada, sin importar la vida de inocentes. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. Es que claro, cuando el Estado está a tu favor y te permite todo esto porque te da abrazos, ¿cómo no vas a aprovecharte de esto si eres un delincuente, un criminal, que no te gusta trabajar? Que has decidido justamente ese camino porque es el camino más fácil, sin importarte afectar a otros. Y miren, el gobierno mexicano sale con información como esta, la cual indica que los homicidios dolosos están bajando, pero al gobierno se le olvidó mencionarte algo. Y ese dato que no te cuenta el gobierno es que este año, en 2025, México se vuelve el periodo con más desapariciones en toda la historia, con un 13 a 18% de aumento en desapariciones comparado al 2024. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es mejor para el país? ¿Que el Estado utilice la fuerza que tiene para acabar con el principal problema en México? ¿O decidir tomar una estrategia de abrazos y no balazos porque nos pudiéramos estar acercando al fascismo? Porque las personas que levantan la voz al respecto de este problema en México no son ni bots, ni fascistas, ni de extrema derecha, ni autoritarios. Somos mexicanos los cuales estamos cansados de estar arrodillados ante un sistema corrupto como el mexicano. Nayib Bukele es un gran ejemplo del cual México pudiera aprender bastante de. Nayib Bukele decidió atacar el problema de frente, con mano dura, ante los pandilleros los cuales estaban en El Salvador. Y sorpresa, El Salvador ahora es uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. Y cito a Nayib Bukele porque cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales están dentro del gobierno. El derecho a una digna seguridad en este país no es ni fascismo ni odio, sino que debería de ser la prioridad de este gobierno, y hasta que en este país no se logre entender, este país seguirá cayendo pieza por pieza. Qué raro, ¿no? Hoy estamos viendo una señora que tiene el completo poder de utilizar a las autoridades, a los militares, a las policías para proteger al pueblo, de ponerlos a la disposición, de sacarlos a las calles para protegerlo, pero nos está diciendo que hacer esto, que enfrentar a los criminales que someten a la población es ilegal. Que acciones como estas son fascistas, que ella sigue empeñada en su abrazos no balazos, pero lo peor de todo esto es que sale en su programa con unas estadísticas trucadas, maquilladas, a decirnos que todo está saliendo bien. De todas estas noticias lamentables que el mundo entero puede saber a diario, de la violencia en México, de cómo le quitan la vida a los ciudadanos, son mentiras. Pero lo que podría estar ocurriendo por allí es que más bien ellos dejaron de investigar. Todas estas carpetas de investigación que ella dice cada vez que se habla de un tema de violencia que van a abrir, nunca se termina de investigar. Pero todas esas personas a las que le quitaron la vida son desaparecidos. No se puede confirmar que ha sido un homicidio. Una reducción del 28%. No mames, señora. Pues Claudia Sheinbaum acaba de presentar una gráfica sobre el número de homicidios dolosos en México desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el suyo. Y según esa gráfica, los homicidios han bajado un 37% desde que ella llegó al poder. Pero ¿qué pasa con los desaparecidos? Sería interesante que también mostrara una gráfica sobre ellos, ¿no creen? Porque pareciera que a ellos no los contabiliza y lamentablemente muchos de ellos nunca aparecen. Y la neta yo no sé en qué clase de México vive ella, pero lo que yo sí sé es que yo vivo en Culiacán y aquí la percepción de inseguridad es cada vez más alta. Cada semana hay balaceras, levantones y el miedo se siente en las calles. Quisiera pensar que en otros puntos, que en otros rincones de nuestro México la cosa está mejor, pero lo dudo. Pero déjame en comentarios de qué parte de México me ves, si allá la cosa está mejor, y se lo reenviamos a Claudia Sheinbaum. Una estrategia lamentable de esta gente que abraza a los narcos, que maquilla la situación, pero la realidad es que estas cifras, estas estadísticas que nos muestran las pueden maquillar, pero no pueden maquillar el hartazgo del pueblo. ¡Narcopresidenta! 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 No pueden ocultar todo lo que nos están manifestando los jóvenes por redes sociales. Chingue a su madre, presidenta.
usted y todos los pinches parásitos corruptos que conforman su gobierno. No podrán ocultar cuando la juventud salga a marchar este 15 de noviembre. Y no pueden ocultar que la gente está pidiendo que se haga lo coherente, que es que se proteja a los ciudadanos. Y como siempre en esta situación, cada vez que hablamos de la delincuencia, de la violencia, de políticos incompetentes que prefieren proteger a criminales en lugar de proteger al pueblo, sale a relucir el nombre del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha demostrado que estos políticos fracasados utilizan este relato de los derechos humanos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. De que atacar a los criminales es fascismo de ultraderecha, muchas veces porque tienen complicidad con estos criminales, porque no les interesa que se acabe el delito, porque ellos forman parte de estas organizaciones criminales en donde hay mucho dinero, dinero que incluso los pone en el poder, les financia sus campañas, dineros de narcotráfico. Hemos visto cómo se ha descubierto bastante de lo que ha hecho el cartel de los soles, liderado por el tirano Nicolás Maduro, y cómo ha financiado este montón de socialistas del siglo XXI. Y ahí nos damos cuenta cuando estos políticos, principalmente de izquierda, yo resalto que esto no es una cuestión de izquierdas o derecha, pero vean ustedes que son los señores de la izquierda quienes están manifestando que no enfrentarán a los criminales, que esto es ilegal, que esto es fascista, que si tú te atreves a manifestar que hay que proteger a la población, hay que doblegar a los criminales, eres un fascista de ultraderecha. Yo lo llamo sentido común, hacer lo que se tiene que hacer para proteger a los buenos y no permitir que la maldad, la criminalidad se salga con la suya, señoras y señores, lo que pedía Carlos Manso. Ahora resulta que proteger al pueblo es de ultraderecha según la izquierda, esta izquierda rancia, que ha perdido el sentido común y los está llevando por este camino en donde hay mucha sangre derramada, en donde ellos abrazan a los narcos y al pueblo lamentablemente le dan balazos. Señoras y señores, díganme qué opinan de esto. ¿Qué opinan de los mexicanos que nuevamente vuelvan a poner al presidente Bukele como un ejemplo a seguir y se quejan de este nefasto gobierno que cada vez se evidencia más su incompetencia, su incoherencia? ¿Y cómo no tienen soluciones para proteger al pueblo? Señoras y señores, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.